Muy buenos días, mi nombre es Jenny Itiapa, estudiante de la Universidad Nacional de Loja. En este video realizaremos un breve análisis en cuanto a los indicadores macroeconómicos como es el país elegido, caso México. Para ello empezaremos realizando una breve definición de qué es la macroeconomía, en donde la macroeconomía es una rama de la economía que se centra básicamente el estudio de la economía en su conjunto en lugar de una parte en específica de ella. Se interesa por el comportamiento de mercados financieros a nivel de precio, el Producto Interno Bruto, como lo conocemos en este caso el PIB, el empleo, el consumo, la inversión, el ahorro y la balanza de pagos, en donde el principal objetivo es analizar cómo éstas se relacionan o interactúan entre sí para afectar la economía a nivel macro. Para llevar a cabo este análisis nos hemos basado en los principales indicadores de México, como es la inflación. Para ello realizamos un breve análisis en cuanto al periodo que hemos cogido desde el 2002 al 2023. Por ende, podemos mencionar que la economía de México caminó bajo una sombra y una aparente estabilidad monetaria, misma que se sustentó en la adopción del régimen de metas de inflación por parte del Banco Central de México, donde su meta se estableció en el 1% con un margen del 1%. Este margen ayudó a controlar la alta volatilidad de la inflación. Esto no obstante, esta presentó instantes de crecimiento descontrolado asociados a shocks externos, depreciación de tipo de cambio y en el entorno internacional. Básicamente en este sentido se evidencia la muestra empírica de un traspaso positivo del tipo de cambio orientado a precios internos. Esto explica la presencia de la inflación detectada en determinados subperiodos, especialmente en aquellos donde hubo incertidumbre económica y financiera. Ya, como otro indicador macroeconómico también hemos considerado en cuanto al PIB, donde el PIB estuvo marcado por una tendencia de crecimiento moderada y interrumpida principalmente por contracciones fruto de la crisis. La caída más notable se registró en el segundo trimestre del 2020, cuando el PIB se contrajo en más del 18% con respecto al año anterior, fruto de la interrupción de la actividad productiva, la caída de consumo interno y detrimento de la demanda externa de bienes y servicios derivados de la pandemia, como lo conocemos, lo es el COVID-19, que básicamente afectó a nivel mundial. Bajo esta línea, diferentes abordajes indican que más del 50% de esta contracción se explicó por shocks negativos de la demanda, tanto domésticas como externa, mientras que los shocks de la oferta y depreciación cambiaria incrementaron el impacto recesivo de la economía de México. La recuperación posterior al año 2021 estuvo impulsada principalmente por el sector externo y la normalización gradual de consumo. Como otro indicador macroeconómico hemos considerado importante como lo es el desempleo. Por ende, de la misma forma, el desempleo presentó un comportamiento no definido, ya que ésta se incrementaba durante los escenarios de desaceleraciones económicas y viceversa. Posteriormente a la crisis financiera acontecida en los años 2008 y 2009, la tasa de desempleo alcanzó niveles cercanos al 6%, mientras que durante el 2020 se observó un incremento considerable asociado a la contracción de actividades económicas. Esto también debido en cuanto al periodo de análisis, hemos considerado que en los años del 2008 el desempleo subió debido a la crisis financiera y en cuanto al año 2000
En el año 2019 al 2021, básicamente esto se disparó debido al COVID, que esto afectó de igual manera a nivel mundial. Ya como otro punto importante en este análisis se ha determinado que es la curva de Phillips. Para ello empezaremos de igual manera con una breve definición acerca de lo que es la curva de Phillips. La curva de Phillips es un modelo económico que muestra la relación entre la inflación y el desempleo en una economía. Por ende, hemos analizado en el mismo caso de México cómo se relacionan estos indicadores macroeconómicos. Una vez conocido qué es la curva de Phillips, podemos mencionar que este comportamiento a nivel teórico se produce cuando el desempleo tiende a caer, el mercado laboral por lo regular se vuelve más agresivo, lo cual hace que haya un crecimiento de las presiones salariales, es decir, trayendo como consecuencia mayores costos de producción, lo cual refleja una mayor inflación, se podría mencionar. También por el contrario, cuando hay menores niveles de desempleo, las presiones inflacionarias suelen a caerse o a reducirse. También es necesario tener presente que tanto una variable como la otra no son determinantes únicos en cuanto a esta relación. Por ende, la relación no es estable en el largo plazo debido a que la tasa natural de desempleo tiende a fluctuar, especialmente si a esta se le toma como una variable endógena, se podría mencionar. También bajo esta línea podemos mencionar que podemos observar en cuanto a la figura o a la curva de Phillips de caso México, muestra una relación negativa con una pendiente negativa, como lo podemos observar, misma que se constituye con los postulados teóricos. No obstante, esta relación es muy débil. Llegados a ese punto, es necesario tener en cuenta que la alta dispersión que se aprecia alrededor de la línea de tendencia sugiere que el desempleo explica una parte pequeña de la variación de la inflación. Bajo este comportamiento muestra que la curva estimada es casi plana, misma que se encuentra en funciones a los shocks de la oferta, factores externos y el anclaje de las expectativas inflacionarias. También hay que tener presente que en estas últimas se reducen la capacidad de mercado laboral para explicar las dinámicas inflacionarias dentro de una economía, como es el caso de análisis que es básicamente México. Como otra parte del análisis también tenemos la estimación de la curva de Phillips, como ya lo habíamos mencionado, que lo seguimos trabajando con el país elegido, que en este caso es México. Como se muestran los resultados de la curva de Phillips básica, donde ésta sigue el comportamiento estándar de la literatura postulada. No obstante, este comportamiento es fruto de la relación entre las dos variables no es estadísticamente significativo, sumado a que no posee un poder considerable de explicación, por lo cual permite aseverar que el desempleo en México explica una pequeña parte de las fluctuaciones de la inflación. De la misma manera, el modelo implicado muestra el mismo comportamiento, donde si bien se comprueba que existe esta relación inversa, sin embargo, los resultados en cuanto a coeficiente y significancia estadística son peores que los modelos básicos estimados. Por ende, del modelo amplio, un aspecto a destacar es el nivel de significancia obtenido por el Rule of Law, ya que se puede mencionar que mejoras en el Estado de Derecho posee una asociación que permite que existan menores niveles de inflación. Por ende, finalmente podemos mencionar en cuanto al R cuadrado del modelo amplio indica que hay
hay una mejora sustancial en la capacidad de explicación en contraste al modelo básico, lo cual sugiere que la inflación no solamente se encuentra determinada por el desempleo, sino también por otros factores dentro de la economía de México. Como otro indicador o como otro tema de análisis también tenemos lo que es la ley de Okun. La ley de Okun en una definición nos menciona que estima una relación económica que explica el vínculo entre el crecimiento económico y el desempleo. Por ende, la ley de Okun constituye una regla empírica identificada por Okun a partir del análisis de datos para Estados Unidos. Como ya lo habíamos mencionado, estima la relación postulada por la ley que existe un vínculo inverso entre el crecimiento del PIB y el desempleo, es decir, en el escenario donde la economía crece por debajo de su tendencia. El desempleo tiende a crecer mientras que una expansión del PIB tiende a reducir el desempleo. Como es el tema de análisis de México, podemos mencionar que en esta figura existe una relación negativa que es coherente con los postulados teóricos de la ley de Okun, mostrando que la línea de tendencia decreciente muestra en promedio cuando el desempleo incrementa, la economía de México cruza eh, por por un diámetro en cuanto al PIB. Ya, también como otro punto importante hemos considerado la estimación de la ley de Okun, como ya lo habíamos seguido mencionando, que en este caso es México. Ya, podemos mencionar que en esta parte de los resultados que se presentan, se muestra que la estimación básica presenta una relación negativa entre las variables base de la ley. Eh, Básicamente este hallazgo es coherente con los postulados teóricos señalados anteriormente. También podemos mencionar que no obstante, hay que recalcar que el coeficiente no es estadísticamente significativo y en cuanto al R cuadrado, podemos mencionar que es negativo, lo cual es un claro lo cual podemos mencionar que es un claro indicativo que el desempleo posee una capacidad de explicación nula sobre el comportamiento del PIB. Podemos mencionar que algo similar ocurre en el modelo ampliado. El signo sigue sin cambiar en cuanto a las variables que se relacionan dentro de la ley, aunque eh, siguen sin ser estandarizantes. Eh, pueden, aunque siguen sin ser estandarizantes significativa. Cabe destacar que posee a la introducción de otras variables dentro del modelo. La capacidad explicativa del modelo no mejoró tal como se evidencia en cuanto al R cuadrado que viene a ser con signos negativos. Ya, como otro modelo a estimar, también hemos considerado el modelo IS y LM, en donde empezamos de igual manera con una breve definición o de qué es el modelo IS y LM. Básicamente, el modelo IS y LM explica cómo se determina el PIB y la tasa de interés en el corto plazo a partir del equilibrio entre el mercado de bienes, que viene a ser la curva IS, y el mercado de dinero, que vendría a ser la curva LM, y sirve para analizar los efectos de política fiscal y la política monetaria en una economía, que básicamente lo vamos a poner en consideración en el caso de México con los datos recabados.
Ya, básicamente en este modelo de la curva ISL en cuanto a México, podemos mencionar que existe una relación positiva entre el PIB y la tasa de interés. Este comportamiento es un indicativo de que para el periodo 2002 al 2023, que es nuestro a nuestro periodo de análisis, las fluctuaciones de la tasa de interés no se tradujeron de manera uniforme en variaciones a nivel de actividad económica, lo cual sugiere que hay una sensibilidad limitada del producto frente a las condiciones financieras. Eso podríamos mencionar es en cuanto al PIB y en relación con las tasas de interés. Seguidamente analizaremos es en cuanto analizaremos en cuanto a la estimación de la curva IS. Para ello podemos mencionar de la misma manera que se realizaron diversos análisis con ciertos datos em, obtenidos en este caso en el aula virtual proporcionado por el docente. Podemos mencionar en cuanto a la estimación de la curva ISLM, perdón, a la curva de a la estimación de la curva IS. En cuanto a ello, podemos mencionar que, que la tasa de interés real presenta un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre el PIB real per cápita, lo cual implica que mayores tasas de interés estuvieron asociados a mayores niveles de ingreso. El resultado que se presenta en la estimación se aleja de lo que postula la teoría de la curva IS, sumado a lo que esto sugiere que la tasa de interés está actuando más como un indicador de ciclos económicos que como un factor que permite que exista una contracción de la demanda. Ya. Por otra parte, podemos mencionar que las variables como la formación bruta de capital, el gasto público, tiene un impacto positivo, pero no es estadísticamente significativo para para este último, ya que y finalmente las exportaciones netas presentan una asociación negativa, lo cual sugiere que posiblemente existe una relación en el sector externo. Todos estos resultados permiten señalar que la curva IS de México es ligeramente plana, donde el PIB estuvo determinado por otros sectores más que por la tasa de interés real. Por ende, podemos mencionar en cuanto a a una fórmula muy importante, que lo que se viene a hacer es la producción es igual a interés más inversión más el gasto público, que esta teoría en función a lo que se expresa en la ecuación uno, como ya lo habíamos señalado, señala que debería obtener coeficientes determinados, teniendo de esta forma que el, la tasa de el interés coeficiente negativo y la inversión coeficiente positivo, el gasto público coeficiente. Ya, poniendo de esta premisa la estimación de la curva IS, se puede rechazar la hipótesis nula correspondiente al signo negativo de la tasa de interés real, dado que la estimación se obtuvo uno positivo, mientras que mientras que para el resto de los casos se obtuvo un coeficiente positivo, lo cual permite conservar la hipótesis nula. Eso podríamos mencionar en cuanto a la estimación de la curva IS.
De la misma manera, realizaremos un breve análisis en cuanto a la curva LM. La estimación de la curva LM muestra que las tasas de interés real, a pesar de poseer un coeficiente positivo, esta relación no es estadísticamente significativa, por lo que sugiere que su rol como mecanismo de ajuste es muy limitado. Por ende, la oferta monetaria no relacionó automáticamente con las fluctuaciones en el interés, sino, sino que tuvo en función a las decisiones de política monetaria y factores de otro tipo, en donde además podemos observar que el valor de R cuadrado refuerza esta estimación, lo cual es una clara evidencia de que México durante el periodo abordado no es posible explicar la curva LM solamente con las variables de que la teoría señala, debido a que la oferta monetaria es igual a tenemos aquí planteada la fórmula en donde nos expresa que la teoría en función a lo que expresa la ecuación, como lo podemos mencionar, la oferta monetaria es igual producción menos interés más, podemos mencionar que se debería obtener coeficientes determinados teniendo de esta forma que la H sub 0 representaría producciones de coeficiente positivo y la otra intereses coeficiente negativo. Por ende, partiendo de las premisas, la estimación de la curva LM se puede rechazar la hipótesis nula correspondiente al signo positivo de la tasa de interés real, dado que en la estimación se obtuvo uno positivo, como lo podemos observar en, en el cuadrito de la estimación de la curva ILM. Mientras que para el resto de los casos se obtuvo un coeficiente positivo, el cual permite conservar la hipótesis nula. En cuanto a esto, podemos mencionar que estas relaciones se ha llevado de diferentes maneras, tomando datos de diferentes fuentes que nos ha proporcionado el docente, lo cual ha sido muy útil para seguir nuestra carrera, nuestros estudios y ponerlo a práctica en nuestros ambientes laborales. Y por ende podemos mencionar a manera de conclusión, tanto en la curva Phillips como en la ley de Okun y el modelo ISLM estimadas para México presentan relaciones coherentes con los postulados a nivel teórico. Sin embargo, las relaciones encontradas son poco robustas debido a que los gráficos existe una elevada depresión, mientras que a nivel estadístico hay baja significancia estadística. Por otra parte, también la estimación de la curva IS evidenció que a nivel de actividad económica estuvo en función de la inversión y en menor proporción por el gasto público y el sector externo, mientras que las tasas de interés real no fungió como un factor contractivo de relevancia de la demanda agregada. Básicamente, los resultados de la curva LM también muestran una dinámica monetaria que tuvo caracterizada por un débil por una débil sensibilidad de la de la masa monetaria frente a la tasa de interés. Esto es en cuanto podríamos mencionar a este caso de análisis, en cuanto a los determinantes proporcionados en este póster. Hemos llegado a la parte final de este análisis. Muchas gracias con todos.